Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con la serie del libro de Jonás. Estamos ya hacia el final de esta serie, realmente es una serie corta. Y bueno, esta es la enseñanza número 6 que la hemos titulado La bondad de Dios. La bondad de Dios. ¿Qué es la bondad? Hablando así en términos humanos, ¿no? La bondad es una virtud que describe la tendencia natural de hacer el bien. Fíjense, se describe o se aplica a una persona que tiene acciones buenas. En pocas palabras, nos referimos a un ser bondadoso que tiene como características promover mediante acciones actos de bondad. Y no solamente actos de bondad, sino que son aquellos que ayudan, ¿no?, naturalmente a los otros, que dan esa mano amiga, ¿no?, podríamos llamarle, que ayudan, que ven a alguien en aflicción y buscan la manera de apoyarlo. Pero esta bondad en el hombre, no en todos, pero hay sus excepciones, donde muchas veces tiene una intención. ¿Cuál intención? Hay un interés. ¿No? Hay veces que escuchamos, bueno, le voy a ayudar porque yo no sé si el día de mañana yo esté en una situación parecida y él ahora le toque a mí ayudarme. Realmente, hermanos, puede ser que las intenciones por la cual manifestemos un espíritu así bondadoso, entre comillas, tenga incluso también intereses ahí ocultos. Esto implica que muchas veces la bondad que puede manifestar una persona simplemente es solo una máscara, porque detrás de ese acto pudiera estar el ego, la intención de ser reconocido como bueno, como bondadoso. Ahora, esto es en el terreno, hablando así, humano. Pero cuando hablamos de la humanidad, perdón, de la bondad, pero en el contexto divino, nos damos cuenta que la bondad de Dios, como uno de sus atributos, Él muestra su bondad hacia nosotros, sus criaturas, sin ningún interés. Vean nada más la gran diferencia. Nosotros, vuelvo a repetir, no tenemos la capacidad de evaluar las intenciones del corazón y de hecho el Señor no nos manda a evaluar las intenciones, porque aquel día todas las cosas ocultas en nuestro corazón saldrán a la luz. Pero lo que quiero enfatizar es cómo hay una gran diferencia entre nosotros como criaturas y Dios como creador y sustentador de su creación. Dios sí manifiesta en el contexto de su atributo esta bondad hacia nosotros, sus criaturas, pero sin ningún interés. La bondad de Dios se manifiesta a través de la benevolencia hacia nosotros. O sea, el deseo o la actitud de mostrar un bien, ¿no?, la buena voluntad de ayudarnos a nosotros. Ahí se muestra la bondad de Dios, en la benevolencia hacia nosotros. Dios, al ser infinito y bueno en todos sus atributos, hermanos, siempre es bueno. Y todo lo que hace es para bien. Todo lo que hace. La bondad de Dios nunca se agota. Es por eso que mientras haya vida y mientras la gracia de Dios siga estando aquí al alcance para el ser humano aquí en la tierra, siempre alcanzará esa bondad de Dios. Porque definitivamente no es como algunos que dicen que ya estando en el infierno Dios los puede sacar de ahí. No, hay cosas que Dios sí no puede hacer. En ese sentido, no puede sacar a alguien del infierno. ¿Por qué? Porque sería ir en contra de lo que Él ya ha establecido y sobre todo en contra de lo que Él dijo ser. Entonces, la bondad nunca deja de ser de parte de Dios. Dios no es bondadoso en algunas ocasiones y en otras sí. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces las situaciones en las que nosotros pudiéramos vivir, las experiencias que pudiéramos estar atravesando, pudiera encontrar dificultad en el corazón del hombre el hecho de poner en tela de juicio la bondad de Dios. Porque pudiéramos pensar, oye, ¿qué de bueno hay que yo esté sufriendo? ¿Qué de bueno hay que ahorita niños estén muriendo? O sea, no vemos nada de bueno en eso. Sin embargo, nosotros necesitamos entender que esas experiencias no niegan la bondad del Señor. Toda la creación está llena de su bondad, la cual ofrece a cada uno de nosotros como seres humanos. Y esa bondad, hermanos, es precisamente la que vemos en el libro de Jonás. Vimos la bondad sobre los marineros, que sin ningún interés les perdonó la vida. Vimos la bondad sobre la ciudad de Nínive,
que también sin ningún interés les perdonó a su actitud de arrepentimiento. Vemos la bondad sobre la vida de Jonás, que al final Dios le redimió del estado en el que estaba. Esta enseñanza la vamos a dividir en tres partes. La primera, la restauración de Jonás al ministerio. La segunda, la fidelidad al mensaje de Dios. Y la tercera, la respuesta correcta que debemos de tener nosotros al mensaje de Dios. Vamos a leer la Biblia ahí en Jonás capítulo 3 del 1 en adelante o al 4. Vamos a leer todo el texto, pero vamos a comenzar del 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Esta frase me gusta mucho. Vino por segunda vez vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿No les parece hermoso eso, hermanos? ¿No les parece algo de la misericordia y de la bondad de Dios? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Miren, si hay algo o pocas oportunidades que se le puede presentar al ser humano, es que Dios nos dé una segunda oportunidad para servirle. O que Dios dé otra, tercera, o cuarta, o quinta, o que Dios en el estado en el que nosotros pudiéramos estar, nos vuelva a llamar a su servicio. Dice el verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Miren, vamos a ver la primera parte, la restauración de Jonás al ministerio. Y vean lo que dice el verso 1, otra vez. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Miren, cuando terminamos el capítulo 2, pudiéramos nosotros suponer que todo había acabado para Jonás. Después de todo, Jonás hasta ese momento no la había hecho muy bien. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su bondad lo restaura a sus funciones proféticas. Porque recordemos que habíamos estudiado que la frase que dice, y Jonás huyó de la presencia de Jehová, no implicaba que él buscaba un lugar donde Dios no estuviera. Porque obviamente él no era un profeta ignorante, él era un profeta que entendía las escrituras que ya estaban en su alcance para ese entonces, que eran los salmos. Y uno de los salmos, que es el 139, enseña que el ser humano no puede huir o puede estar en un lugar donde Dios no esté. Entonces, cuando dice que Jonás huyó de la presencia de Jehová, tiene relación a una figura que constantemente los profetas decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, que hay una relación directa entre su ministerio y su labor con esta frase. Hay una conexión. Cuando Jonás dice, o el libro de Jonás dice que Jonás huyó de la presencia, estaba tirando o estaba renunciando a su ministerio, a su llamado. Pero vemos entonces cómo hasta este momento final del capítulo 2, cuando Jonás no lo ha hecho muy bien, vemos que probablemente él dijo, no, pues Dios ya se olvidó de mí. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su bondad lo restaura otra vez a sus funciones proféticas. Miren, no sabemos cuánto tiempo transcurrió para que Dios le hiciera el segundo llamado. Si vamos a Jonás capítulo 2, 9, pongamos atención al texto y miren. Jonás 2, 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Recordemos que en esta escena él está en el vientre del pez. Y dice, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Algo estaba ocurriendo en ese proceso en el que Dios estaba tratando con Jonás. Nosotros estudiamos que en esta escena era un trato que Dios estaba teniendo con su profeta. Le estaba mostrando quién mandaba. Le estaba mostrando quién era el Señor. ¿Quién instruía y quién daba las instrucciones? Entonces, en ese estado,
Jonás empieza probablemente a decir, Señor, pues si me sacas de aquí o me das otra oportunidad, te prometo que esta vez sí me entrego a ti, ¿no? Algo probablemente Jonás estuvo ahí. Dice el verso 10, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, la idea que generalmente muchos tenemos es de que el pez vomitó a Jonás en Nínive y Jonás empezó a predicar. Pero déjenme decirles algo, no, lo más probable es que no haya sido así. Porque al final del verso 10 y a comienzo del versículo 1 del capítulo 3, vean lo que dice. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No dice necesariamente que haya sido en Nínive. Y tampoco sabemos el tiempo que haya transcurrido para su segundo llamado, que lo encontramos en el verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. O sea, nosotros tenemos esa idea porque lo vimos en las caricaturas, ¿no? En las caricaturas cristianas, donde vemos que el pez va, vomita a Jonás y en eso Jonás se levanta y pues empieza a predicar. Pero en realidad el texto no nos dice cuánto tiempo transcurrió. Según el verso 9 del capítulo 2, Jonás hizo votos. Probablemente fuera después de que él subiera a Jerusalén con un corazón lleno de gratitud al Señor por su salvación, de que lo perdonó, y con cierto sentido amargo al pensar que había perdido todo derecho a seguir ejerciendo como profeta, que fue posterior a ese acto de alabanza en ofrecer sacrificios y cumplir lo que él prometió, que posteriormente Dios lo haya llamado. Es lo más seguro, pero lo que sí se pone en tela de juicio es que después de que él haya vomitado, enseguida él haya ido y predicado en Nínive. Hubo un tiempo. Y déjenme decirles algo. Sin temor a equivocarme, creo que todos en algún momento hemos estado en la misma situación que Jonás. Hemos pensado que Dios nos ha desechado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O sea, como que decimos, híjole, no la hice muy bien. Por lo tanto, ya no le sirvo más al Señor. Pero he aquí, cuando Jonás se veía descalificado para el ministerio, le llegó una nueva comisión divina. ¿Cuál es? Vino palabra de Jehová por segunda vez. Probablemente para muchos aquí sea la tercera o la cuarta o la quinta. No importa la vez que sea, obedece al Señor. Obedezcamos al Señor. Miren, déjense ya no, pues es que yo ya no le funciono. Déjate ya de esas cosas. Es mejor que como Jonás, en este segundo llamado y después de aprender el estado, ¿te imaginas estar en el vientre de un pez? Miren, les aseguro que muchos se imaginan como en las caricaturas que está Jonás en el vientre de pez y el agua le llega a las rodillas, ¿no? Y él así como que, y su velita todavía al lado del vientre para la luz. No, los ácidos le han de haber quemado su piel. Ese trato de Dios hacia Jonás marcó su vida. Déjenme decirles algo, los tratos con Dios para con nosotros nos marcan. Puede ser una marca física o puede ser una marca interna, pero Dios nos marca. Y si nosotros no aprendimos de eso, nosotros necesitamos dejar de no obedecer al mandato de Dios y formarnos ya en el ejército de Dios. Nosotros fíjense, no me acuerdo con quién estaba platicando esta semana. El chiste es que miré un reportaje de unos comentaristas de box y uno le decía, oye, estaban narrando ciertas experiencias que habían vivido, ¿no?, en su trabajo. Y uno dice, oye, yo me acuerdo un día que estábamos haciendo una entrevista y resulta que estaba Julio César Chávez padre y le puso una regañada al hijo cuando comenzaba porque lo vio comerse unas chips. Se acercó el papá y le dijo, ¿no sabes que nosotros no comemos eso? Dice, pero le puso una regañada. Ustedes saben, bueno, los que conocen al papá, cómo es así de pelado para hablar, le puso una regañada, dice que nosotros nos sentimos así como pena ajena. Pero lo que quiero remarcar es, si ellos en lo secular se sacrifican incluso unas palomitas, unas chips, el papá le dijo, ¿no sabes que nosotros no comemos eso? ¿Cuánto más para la vida espiritual? ¿No saben que nosotros nos debemos ahora sí, de abstener de tantas cosas? Enrólense al ejército de Dios, pero como debe de ser. No andes con tus chips y tus papitas y de vez en cuando estás con tu Biblia y tu coquita a un lado. No, dejemos todo eso.
El Señor a muchos nos ha vuelto a llamar y nosotros necesitamos responder a ese llamado, pero entregarnos como soldados. Segunda carta a Timoteo, Pablo habla mucho acerca de eso, que en una casa hay utensilios para usos honrosos y otros para usos viles. Y habla también de esa figura de soldados en el ejército. Y como buenos soldados debemos de abstenernos de tantas cosas que causan de nosotros una desviación en nuestra vida espiritual. Miren, Dios le concede a Jonás una nueva oportunidad para cumplir su cometido. Pero ahora Jonás, después de haber pasado por ese trato de Dios, déjenme decirles, no era el mismo Jonás. Seguro que no era el mismo Jonás. Era más dócil, era más sabio, era más entendido en cuanto a la voluntad de Dios. Aunque, vamos a ver, en su corazón todavía consideraba que las cosas que debería de hacer Dios, como que él no le entraba muy bien por el celo por Israel, pero lo vamos a ver posteriormente. Pero lo que vemos aquí es que Jonás obedeció. Aprendió la lección, aprendió el trato de Dios. Y esto es algo de lo que nosotros debemos de aprender. Fíjense que en la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto. Les voy a narrar dos nada más. El caso de Pedro. ¿Se imaginan haber negado al Señor? Dice la historia, hay un libro que escribió un señor llamado de apellido Fox, no me acuerdo su nombre. Y él, cuando habla de los mártires dentro de la iglesia, narra, creo que sí es en este libro, narra que cuando Pedro negó al Señor, la historia dice que después de que escuchaba cantar un gallo, porque recordemos que el Señor le dijo, bueno, todo comenzó con Pedro, el que todo lo puede, ¿no? Él no era de todo lo puedo con Cristo, él todo lo puedo en mí. Él dijo, no, Señor, hasta la muerte te voy a seguir. Y el Señor le dice, ay, Pedro, dice, no pasará hasta que esta noche, ¿no? Hasta que me habrás negado 3 veces. El asunto es que más tardó en ser probado que en lo que él había dicho. Y así somos, ¿no es cierto? Señor, año nuevo, ahora sí me voy a entregar. En tu cumpleaños, ahora sí me voy a dedicar. No pasa ni un mes cuando ya estamos en las mismas. Ya otra vez nos olvidamos. Y Jonás no, él cumplió. Capítulo 2, verso 9, dice que ofreció sacrificios de alabanza, cumpliré lo que prometí. Por eso dijimos, a pesar de que Jonás en esta etapa de su vida no le hizo muy bien, no significa que siempre era así. Era un hombre de convicción, era un hombre dedicado realmente, que no estaba de acuerdo en ciertas situaciones por celo con su nación y con el pueblo de Asiria, pero él era un hombre íntegro en ese sentido. Ahora, tanto fue su integridad que dijimos que él podía estar en Jerusalén. Al final de cuentas, ¿quién sabía lo que Dios le había dicho? Nadie, solo él. Sin embargo, él como hombre de una sola pieza dijo, no, yo no estoy de acuerdo, yo me voy. ¿No? Entonces, una de las cosas que vemos es que Pedro le dice al Señor, no, mi vida pondré por ti. No pasó mucho tiempo, fue probado y salió, pues que sí, negó al Señor. No solo su vida no puso, sino acabó negando al Señor. ¿No? ¿Te imaginas el dolor que pudo haber sentido Pedro? Dice la escritura, que cuando él siguió a Jesús de lejos, entró al patio del sacerdote donde Jesús estaba siendo enjuiciado y él estaba calentándose. Pero cuando él negó al Señor, hay una parte de los evangelios que claramente dice que cuando él negó al Señor, Jesucristo volteó y puso su mirada en Pedro. Pedro sintió la mirada del Señor. En ese momento, en la negación, ambas miradas se encontraron. Pero déjame decirte algo, la mirada del Señor nunca fue de juicio, ni de decir, sabía que me ibas a negar, Pedro. No, siempre fue con esa mirada de misericordia, de amor, de decir, yo te dije, Pedro, he orado por ti, que seas restaurado. Pero Pedro obviamente, como todos yo creo, ¿no? Cuando no la hacemos bien con el Señor, pues nos afligimos, lloramos, nos contristamos. Y fue esa vida, la vida de Pedro, que en un momento dado, cuando escuchaba posteriormente a ese evento gallos cantar, pues sus lágrimas, dice la historia, que corrían sobre sobre sus mejillas, porque recordaba la escena cuando negó al Señor.
Y años después, él tuvo la oportunidad de cobijar y darle tutoría a una persona que a los ojos de Pablo también era de alguna manera, no era útil para el ministerio. Porque resulta que Pablo se lleva a Marcos, sobrino de Bernabé, y van a las misiones, pero no terminaron todavía no terminaban la misión a donde iban a ir en toda la región cuando Marcos decidió bajarse del barco. Algo que para el celo de Pablo y así que su celo santo y sus convicciones fue algo malo. Y tanto es así que ese evento llevó a la separación de Pablo y Bernabé. Ese dúo dinámico, pues llamémoslo así, como misioneros, se separó. ¿Por qué? Porque Bernabé agarró a su sobrino Marco y bueno, Pablo agarró a Silas. Porque Pablo no estaba de acuerdo que aquel que se bajó del barco otra vez se quisiera volver a subir. Y probablemente Marco ha de haber dicho, ¿te imaginas ser rechazado por Pablo? O sea, Pablo en ese entonces ya tenía su reputación. Ya era un hombre que de alguna forma el Señor ya le había dado revelación, ya tenía entendimiento. Era un hombre de autoridad dentro de la iglesia y que te diga, no, tú no. Qué feo se sentiría, ¿no? O sea, imagina, qué feo, no, tú no. Y Marco seguramente ha de haber dicho, no, pues ya me descalificaron. Pero ¿qué resulta? Que Pedro lo toma y le da se convierte en su tutor. ¿Saben? No es casualidad. Pedro sabía lo que se sentía fallar, pero también sabía lo que se sentía ser restaurado. Y él restauró a Marco. Y déjame decirte algo, Dios quiere restaurar tu vida. Directamente el Señor. ¿Por qué todavía sigues en el vientre del pez? ¿Quieres, o mejor dicho, por qué todavía quieres ser tragado por el pez? Fíjate, y así es. Es que no salgo de una para entrar a otra. Pues claro, porque no has corregido lo que de alguna forma no estás haciendo muy bien y te lleva al mismo lugar. Pero vemos cómo que Dios en esta primera parte restaura a este Jonás. Ahora, no quiero pasar la oportunidad ahorita que estoy en este punto, para mencionar algo importante, que probablemente no encaje muy bien al tema, pero sí es importante notar que cuando Dios salva a alguien, no lo deja ahí nada más, bueno, ya te salvé, bueno, quédate aquí tranquilo, te pongo tu moñito de nuevo convertido, ahí estás bien. ¿No? Te voy a poner una cúpula para que nadie te toque. No, cuando el Señor nos salva, de alguna manera nos rescata, no nos deja ahí apartados sin hacer nada. No, Él nos toma y nos envía a su servicio. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de ir asimilando en nuestra mente. Dios te salvó, pero para servir. No te salvó para que estés ahí, nada más esté alimentándote y creciendo en conocimiento y estar ahí sin hacer nada. No, Dios te salvó para ponerte en acción. Dios te dio dones, Dios te dio talentos. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver que si Dios nos salvó, Dios espera que cada uno de nosotros como sus hijos nos pongamos a sus órdenes. Nos pongamos Señor, aquí estamos, tú me salvaste, has estado trabajando en mi vida, y restauraste mi corazón, restauraste mi relación, tú sabías cómo era, pero ahora estoy aquí bajo tus órdenes, manda, Señor. Porque necesitamos recordar que cuando entramos a la relación con Dios como sus hijos, entramos en una relación de siervos y Señor, de esclavos y Señor. Somos ahora esclavos de Dios. Y es algo de lo que nosotros necesitamos recordarlo. Ahora bien, pasemos a la segunda parte. Pero pero quiero mencionar algo aquí antes de que se me pase. En todo lo que vimos, cómo Dios restaura a Jonás, ¿qué es lo que vemos? La bondad de Dios. La bondad de Dios hacia una persona que no lo merecía, porque era desobediente, porque no la hizo muy bien. Y a pesar de eso, vemos la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tenía ningún interés. Él podía mandar a Amós. Recordemos que era contemporáneo. De hecho, va a ser la otra serie del libro de Amós. Y fíjate, podía haber mandado a Amós o a otro profeta. Sin embargo, él dijo, tú vas a ir. Y tú vas a ir y decides ir en barco o en ballena. Bueno, tampoco no fue una ballena, ¿no? En pez, pero vas a ir. Y vemos cómo Dios de alguna forma, pues saben muchos que Dios les ha estado llamando.
Y Dios ha estado ahí en su corazón tocando esa puerta. Y es ahí donde nosotros pues, necesitamos ser entendidos. Ahora bien, punto número 2, la fidelidad al mensaje de Dios. Vayamos al verso 2 de Jonás capítulo 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Qué mensaje, hermanos! ¿Te imaginas el impacto para esa población? Recordemos que necesitamos situarnos en el contexto cultural de ellos, donde el asunto era de que cada territorio tenía cierta divinidad, cierto ídolo al que adoraban, pero ellos entendían que el Dios de Israel era el verdadero. Seguramente ellos han de haber visto la historia de Jonás o incluso las marcas de Jonás dentro del vientre, porque lo más seguro es que se haya desfigurado externamente su cuerpo de Jonás. ¿No es cierto? Pero miren, Jonás mostró fidelidad al proclamar el mensaje. ¿Qué es lo que dice el verso 2? Proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuál mensaje fue? Lo encontramos al final del verso 4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás estuvo libre de cualquier intento de manipular la palabra de Dios por razones personales, y todos sabemos por qué. Porque él entendía, como vamos a ver al final del libro, que le reclama a Dios por ser bueno, por mostrar bondad con Nínive. Él sabía que al proclamar un mensaje de juicio, Nínive se iba a arrepentir. Y como era el pueblo acérrimo enemigo de Israel, él no buscaba su arrepentimiento, él buscaba su condenación. Entonces, él, por motivos personales, pudo haber cambiado el mensaje. Pudo haber dicho: bueno, yo voy, pero les voy a dar otro mensajito. Van bien, échenle ganas. No, vas bien, o sea, va con 2, wow, qué bueno, ya le ganaste a aquel. No tiene una y tú tienes 2 mujeres, ahorita va a ser el que tiene 3. No, vas bien, échale ganas, ¿no? Oye, llevas 2 de whisky, no te falta el de ron todavía, vas bien. O sea, Jonás pudo haber de alguna manera, pues, endulzado el mensaje. Sin embargo, vemos que aun cuando tenía la posibilidad de manipular el mensaje por motivos personales, fue fiel a comunicar el mensaje. Fue fiel. Sabemos que Jonás continuaba con cierto celo en su corazón a favor de Israel, y prácticamente, como vemos al final del libro, él se enojó con Dios. Se enojó porque dijo: Dios, es que tú eres muy bueno. Fíjate nada más, se enojó porque Dios era bueno. La bondad de Dios lo vemos en el libro, su misericordia, su bondad. Y él se enoja por eso. Pero a pesar de eso, déjenme decirles algo: Jonás proclamó el mensaje de Dios con integridad. Y eso nos habla de un contraste tremendo con los predicadores modernos, ¿no es cierto? El mundo corre, hermanos, la misma suerte que la ciudad de Nínive. ¿Qué suerte? Está bajo el juicio de Dios. Nosotros necesitamos entender esa situación. El mundo está bajo el juicio de Dios. Y sin embargo, muchos predicadores modernos no tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque proclaman un mensaje que no viene de Dios. Si el mundo está bajo el juicio de Dios, ¿qué mensaje entonces es el que se dice: Dios tiene un plan maravilloso para ti? Hace algunos años, un par de años, 3, escuché a un cantante muy reconocido del medio cristiano que estaba dando un concierto, porque hasta eso es la banda, y aparte vamos a echarnos una, como dicen allá en el norte, ¿no? Vamos a echarnos un palomazo. Ahí estaba inventando un palomazo, ¿no? Hay unas cancioncitas y todo, y había un buen número de gente reunida porque es muy reconocido. Y resulta que empezó a dar su testimonio. No, yo en el año tal me convertí, el Señor me llamó, agarré la música, el Señor me ha llevado por todo el mundo, Dios me ha permitido conocer muchas partes, conocer gente, conocer aquello, Dios esto, Dios aquello. Y de repente dice: ¿cuántos quieren recibir al Señor?
Ahora, si yo te presento un Dios que me lleva a conocer el mundo y que me da lo que yo quiero, pues de alguna manera todos quieren ese Dios que yo les estoy presentando, ¿no es cierto? Vean cómo los atraen. Ven, Dios de que va a ser rico, ven. Mira, el señor Mamón, porque ese es el Dios en realidad, no es el Dios de la Biblia, obviamente, sino el Dios Mamón es el Dios del dinero. El Dios que apela a la avaricia de la gente. Y una de las cosas que vemos es que es ese Dios el que se está presentando. El libro de Gálatas dice que no enseñan al Jesús verdadero, sino que enseñan otro mensaje, otro evangelio y a otro Jesús y a otro espíritu que no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque buscan engañar a la gente. Entonces, ¿cuál es la situación? Que no tienen un mensaje que es confrontador. El mensaje de Jonás sí confrontó a la ciudad de Nínive. ¿Por qué? Porque los confrontó con la realidad de su pecado. ¿Por qué iban a ser destruidos? Porque estaban mal. Vivían pecaminosamente. Eran dignos. Todo lo que es su ser clamaba por su propia condenación. Entonces el mensaje de Jonás fue confrontador. El mensaje de Jonás no fue un mensaje que se ajustó al gusto de las personas. Ahora, solo escucha a los predicadores modernos, esos famosos que de alguna manera sobresalen en YouTube porque tienen muchas vistas. ¿Cuál es su mensaje? Son mensajes o son proclamadores de motivación, de positivismo, de una falsa esperanza, del Dios que desea lo mejor para ti. Profetas que dicen que Dios les dijo cuando Dios no les ha dicho nada. Esa mujer, de verdad, no me entra en la cabeza. No sé quién está más mal, si ella o los que todavía van y le avientan el billete de 500. Los de 500 de acá, ya es un video viejo, ¿no? Ya es un video viejo, pero todavía anda ahí. Y imagínate nada más que ponga un billete en la oreja y te diga, los billetes hablan, escúchalo. Hermanos, hasta el mundo secular, oye, esa mujer merece estar en el psiquiatra, ¿qué hace ahí? O sea, para que diga que un billete habla, no está mal de la cabeza. Algo tiene que no le está funcionando. Y la tienen ahí predicando. Y todavía la invitan. Imagínate nada más. O sea, qué absurdo ver que el mundo secular tiene más discernimiento que la misma iglesia. Eso, hermanos, déjenme decirles algo. Eso es el juicio de Dios para la iglesia. Cuando el mundo secular tiene más discernimiento que la propia iglesia, es el juicio de Dios que ha mandado sobre la iglesia. Fíjate nada más. ¿En dónde estamos parados? Pero no, los hermanos de la iglesia, no se me ofendan, no quieren discipularse. No quieren. Hermanos, es inconcebible que uno no entienda por qué Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Por amor, hermano. Nada más por eso. Sí, nada más por amor. Y no tengan un balance equilibrado. Dios murió por amor, pero una de las cosas más importantes que teológicamente es la razón, Él murió para satisfacer la justicia de Dios, que trae más peso. ¿Por qué? Porque esa verdad pone una balanza en que Dios es amor, pero también es un Dios justo. No podemos partir del amor de Dios. Necesitamos partir del carácter justo de Dios. Y como Él es justo, mereces tú la condenación. ¿Por qué? Porque tú no eres justo. Pero el mensaje de salvación y de buenas nuevas es que Dios es amor. Por lo tanto, Él pagó o envió a su Hijo para morir por ti. Ese es el mensaje. No de que Dios te quiera hacer rico. Yo tengo un Dios que me llevó por todo el mundo y también quiere hacer lo mismo contigo, entonces ven, éntrale, y casi todos pasaron. Pues todos quieren un Dios así, ¿no es cierto? Sin embargo, estos predicadores modernos son insensatos y son ciegos. ¿Por qué? Porque estos predicadores son como los fariseos del Nuevo Testamento. Vean lo que dice Mateo 23:15. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Es ganar a un gentil y convertirlo al judaísmo. O sea, que buscaban de alguna manera evangelizar a los gentiles. Pero quiero que vean, recorres mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros.
Los predicadores de ahora buscan prosélitos también. Consiguen que sus iglesias se llenen de personas, dándoles un falso evangelio. Y una vez que están ahí los nuevos miembros, los hacen 2 veces más hijos del infierno. ¿Por qué? Porque alimentan nada más sus concupiscencias. Alimentan nada más la avaricia. Y esos, hermano, lo están haciendo 2 veces más dignos del infierno, igual que estos fariseos. Hay una urgencia en la proclamación del evangelio. ¿Cuál es la urgencia? Dios está hablando en serio. ¿Cuál? ¿Por qué Dios está hablando en serio? Si no se vuelven de sus malos caminos, serán destruidos. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje para esta época. Es el mensaje que ha sido a través de todas las generaciones. Si no te vuelves, serás destruido. Punto. No puedes negociar tu salvación. ¿Cómo es que una persona puede negociar su salvación? No, pero es que no sabes, yo he hecho cosas buenas. Tratas de negociar tu salvación, que Dios no puede castigarte tanto o severamente, o Dios tiene que tiene que presentar con misericordia contigo porque tú has hecho cosas buenas en tu vida. Y ahí buscan negociar. No, pero yo no soy tan malo. Hay gente que todavía es más mala porque gente así mata y yo no he matado. Todo eso, todos esos argumentos son de personas que buscan negociar su salvación. Y Dios no está dispuesto a negociar con nadie su salvación. Simplemente Dios dice, si no te vuelves a mí, vas a ser destruido. Punto. Fue el mensaje de Jonás a Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Qué mensaje tan confrontador. Ahora, una de las cosas que vemos, cuando vemos nosotros el libro el Evangelio de Mateo, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Había una urgencia. ¿Cuál era la urgencia? Arrepentimiento. ¿Cuál era el motivo? El reino se ha acercado. Y si hace 2000 años atrás el reino se había acercado y era el arrepentimiento un mensaje de urgencia, ¿cuánto no más 2000 años después en la época en la que nos encontramos? Hermanos, el reino ya está a la vuelta de la esquina. Y el mundo tiene más discernimiento que la propia iglesia. Y nosotros necesitamos despertar como iglesia cristiana, como iglesia local por lo menos. Miren, ese es un mensaje, el que dio Jonás, que no quieren escuchar. Es un mensaje que no quieren escuchar porque a los que predican eso, en este caso a los profetas del Nuevo Testamento y a los que probablemente ahorita prediquen un evangelio tan confrontador como el de Jonás, se les tacha como profetas del terror. No, eso nada más quieren meterte miedo. Pero déjenme decirles algo. En realidad no es miedo, es una advertencia que encontramos en las Escrituras. Es un mensaje que no quieren escuchar porque prefieren un mensaje que se les hable bonito. Y citando al pastor Chuy Olivares, él dijo en una enseñanza, hay hermanos dentro de la iglesia que ya no se les puede llamar la atención porque se sienten. Y al llamarle la atención, cambian de iglesia, pero no cambian de vida. Y eso es una realidad. Prefieren ir de iglesia en iglesia, siendo las mismas personas, pero no buscan cambiar sus vidas. Van al otro lugar donde también hay personas igual, pero no quieren arreglar su vida con Dios. Es más fácil cambiar de iglesia que cambiar de corazón, de actitud, de vida. Y una de las cosas es de que el evangelio, hermanos, nos cambia, nos transforma. Deja que el evangelio moldee tu vida. Miren, en tercer punto que vamos a ver es la respuesta correcta al mensaje de Dios. Ahora, vuelvo a retomar lo que hace rato dije en el primer punto. En este segundo punto, al hablar Jonás con ese fervor de predicar el evangelio y el mensaje de Dios, ¿qué es lo que está permeado? La bondad de Dios. Miren, el mensaje de arrepentimiento es un mensaje que vemos la bondad de Dios ahí implícita. ¿Por qué? Porque no busca el mal de las personas. La bondad de Dios se muestra para con el ser humano a través de su benignidad.
¿Cuál es? Dijimos, la buena voluntad que Dios tiene de que proceda la gente al arrepentimiento y no y no encuentre la condenación. Eso es la bondad de Dios. Y en el tercer punto vemos la respuesta correcta al mensaje de Dios. Vean lo que dice el verso 5 de Jonás 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Fíjense, qué increíble, ¿no? Un incrédulo predicando. un no cristiano predicando con más entendimiento que muchos que ahora están. Porque esto no lo está diciendo Jonás. Esto lo está diciendo el rey y sus grandes, diciéndole al pueblo: oye, clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino. ¿Cómo todavía había más luz en ellos del estado en el que estaban, en el que muchos cristianos pudieran estar engañados, como dice segunda a Timoteo? Leo el verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Miren, tanto el pueblo como el rey, como lo acabamos de leer, se volvieron a Dios. El hecho de que ellos proclamaran ayuno, se vistieran de cilicio, era un acto de humildad. Era un acto de arrepentimiento. Incluso el hecho de que los mismos animales no gustaran de alimento, la creencia de ese entonces era de que cuando había un tiempo prolongado en el que el animal no consumía alimento y ellos buscaban, ¿no?, constantemente por el alimento y de alguna manera, no sé si se diga bramaban, bramaban por el alimento. Ese bramar de ellos era considerado como un clamor. Por eso también los dejaron sin comer. ¿Por qué? Porque buscaban, aun que los mismos animales bramaran por la situación en la que estaba la ciudad. Esto nos habla de una ciudad, de un rey con sus grandes, obviamente líderes de ahí, de guerreros, que eran conscientes del estado en el que estaban. El ayuno y el cilicio eran maneras de expresar profunda contrición y dolor por el pecado. Era algo que ellos manifestaron. El cilicio era una tela gruesa, tosca, hecha de pelo de cabra, que al caminar incomodaba el cuerpo. Y era de alguna manera como manifestar cierta clamor, reconocer su condición en la que estaba. Para el mundo semítico de ese entonces, estas vestimentas eran asociadas por lo que es el duelo. O sea, tan mal se consideraban que ahora sí que se pusieron a cuentas con Dios, no solamente internamente, sino que eso interno fue demostrado también de una manera externa. O sea, esto nos habla que fue un arrepentimiento genuino, sin hipocresía. ¿Cómo sabemos que fue algo genuino? Porque mismo Dios los perdonó. Fíjate nada más. Ahora, cuando ellos dicen ayunemos de una manera colectiva, también era una medida que se tomaba en ese entonces cuando ellos sabían que había un peligro inminente, un desastre, así como que de esos que dejan marca, ¿no? Acontecimientos que quedan en la historia marcados. Y es por eso que hacían un ayuno así colectivo, toda la ciudad. Ahora, una de las cosas que vemos es que no sabemos quién era el rey de Nínive en ese entonces, no lo sabemos, pero lo que sí entendemos es que tuvo la actitud correcta. Tuvo la actitud correcta. Mandó al pueblo a clamar por misericordia. Y déjame decirte algo, así como esos
marineros que estudiamos en la escena 2, o mejor dicho, en la escena 1, cuando Jonás estaba en el barco y se levantó un gran viento y el viento provocó grandes olas y las olas provocó que los mismos marineros pensaran que el barco se partiría. Ellos quisieron, clamaron a sus dioses y no encontraron respuesta, pero clamaron al Dios de Jonás y él sí escuchó. De esa misma manera, este pueblo clamó al Dios verdadero y él los escuchó. Déjenme decirles algo, la pena de muerte estaba sobre ellos. Era un pueblo malo en gran extremo, como los describimos en la primera enseñanza. Sin embargo, podemos ver que la bondad y el amor de Dios para con un pueblo que era como el grupo terrorista Hamás. Era sanguinario en gran manera. Atravesaban a los cuerpos humanos con lanzas. Era increíble cómo los torturaban. Eran sádicos, porque de alguna manera lo hacían y experimentaban placer al ver sufrir a la otra gente. Era un sadismo increíble. Y a pesar de eso, Dios mostró su bondad, su misericordia. ¿De qué nos habla esto? Mira, esto nos habla de que no importa qué tan malo puedas ser. No importa qué hayas hecho, en lo que te hayas convertido, ni qué tan rebelde has sido delante de Dios, no importa. Dios siempre mostrará su bondad y su misericordia si clamas a Él. Yo les conté hace un tiempo que andando en el metro de la Ciudad de México, estaba leyendo yo mi Biblia y a mi lado había una persona que no la volteé a ver, pero sentí su mirada tan profunda. Era una mirada de esas miradas que sabes que te están viendo. Yo tendría unos 14 años más o menos, no regresaba de 15. Estaba yo leyendo mi Biblia, sentía la mirada. Y entonces escuché una voz que me dijo, ¿qué lees? Y yo me hice el sordo. Me dice, es una Biblia. Y yo dije, sí es conmigo. Volteé y luego, sí es una Biblia. Cuando volteé, además de verlo, sí sentí miedo. ¿Por qué? Porque tenía unos lentes oscuros, tan oscuros que no podía yo ver sus ojos. Tenía una tejana y estaba vestido de vaquero, su camisa vaquera, sus botas, sus jeans de vaqueros, y su piel era así oscura, pero quemada por el sol como de playa, pero muy bronceado. No era un bronceado, sino era un quemado. Y entonces yo sentí de Dios predicarle. Y me dice, ¿sabes qué? Yo soy un sicario, dice. Yo vengo de hacer un trabajo. Me enseñó sus puños y estaban hinchados y cortados, dice. Yo vengo de hacer un trabajo, dice. Pero Dios me podrá perdonar. Fíjate nada más, no importa qué tan malo podamos llegar a ser. Dios siempre va a mostrar su misericordia. Siempre lo va a hacer. Ese hombre tuvo más convicción en orar parado en el metro donde está toda mucha gente que yo. Porque le dije, ¿quieres recibir al Señor en ese entonces? ¿Quieres orar para que el Señor perdone tus pecados? Dijo, sí. Y le digo, pues vente, yo lo quería jalar a la orilla. Y me dice, aquí, dice, ¿qué te da pena? Imagínate, pero tenía una convicción ese hombre. Y Dios espero que lo tenga en aquel día, ¿no? Si es que ya falleció, pues lo tenga ahí en la gloria. Pero a lo que voy es que Dios, no importa qué tan malo pueda ser, Dios tiene bondad y misericordia revelada para nosotros. Miren, hay cosas que ciertamente no vamos a cambiar. Cosas como las consecuencias del pecado. Un hijo fuera del matrimonio, alguna amputación por algún accidente en nuestra rebeldía, alguna enfermedad. Pero lo que sí va a cambiar es tu posición con Dios. ¿Por qué? Porque pasarás de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Y eso es la bondad más grande de Dios revelada para con su creación. Que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Escucha esto.
en ese entonces, en el Nuevo Testamento, no es como que agarraras una sección amarilla y vamos a buscar a la familia Velázquez, ¿no? Y empiezas, ve, ¿no? O a la familia, no sé, Hernández, no empieces, ach. En ese entonces no se conocían las familias así como ahora lo hacemos. En ese entonces, para tener una referencia a qué familia pertenecía, es Jonás, no, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, hijo de Alfeo, ¿no? Hijo de fulanito. O sea, el de conectaba con la familia. Y cuando Dios dice, hijos de Dios, nos está conectando con su familia. Fíjate lo que ahora somos familia de Dios, somos hijos de Dios. Esa es la mayor bondad revelada para nosotros en la humanidad. Cuando siendo malos, aún en esa condición, somos redimibles. No importa qué tanto nos hayamos ensuciado, no importa qué tanto nos hayamos contaminado ni revolcado, no importa. La gracia de Dios nos toma en el estado en el que estemos, pero nunca nos dejará igual, porque hace de nosotros trofeos para su gloria, poemas, Efesios 2:10. Miren, la historia de la ciudad de Nínive precisamente refleja la historia del mundo. Un mundo que su destino es la condenación, ¿no? Pero en esta historia vemos la intervención de Dios, la bondad, muestra su bondad, su amor, su misericordia, para con un pueblo que no había hecho nada por merecer el perdón de Dios. Y así está el mundo. El mundo no ha hecho nada para merecer el perdón de Dios. Si Dios tiene a bien perdonarnos, es por el ejercicio de su voluntad. Algo que fue movida simplemente por el deseo de Él, no porque hayamos nosotros hecho algo de bien. La bondad y el perdón de Dios nunca es movida por algo bueno que nosotros hubiésemos hecho. Y déjame decirles, el mundo se encuentra igual que la ciudad de Nínive, pero Dios ha mandado un mediador. Así como Jonás mandó un mediador para la ciudad, Dios ha mandado un mediador para este mundo que es Jesucristo. Y si el mundo o las personas nos volvemos a Dios en arrepentimiento, ¿saben qué vamos a encontrar? El perdón de Dios. Vean lo que dice el verso 10 de Jonás 3. Y vio Dios lo que hicieron. Vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué dice? Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Miren, nosotros necesitamos entender la palabra arrepentimiento en este contexto. Porque cuando dice que Dios arrepintió, no es en el contexto en el que nosotros nos arrepentimos. Tú te arrepientes porque has pecado, porque has ofendido, has hecho algo mal, has hecho algo incorrecto, tomaste una mala decisión, te arrepientes. Pero cuando esta palabra se aplica a Dios, se refiere a la renuncia a un determinado plan de acción. Pero este verbo que se traduce como arrepentimiento significa simplemente cambiar de idea. Pero cuando dice cambiar de idea, no conlleva necesariamente que la primera idea estaba mal. No. Una de las cosas que vemos es de que es de que Dios no cambia. Los que nos movemos somos nosotros. Dios siempre está ahí abierto para el ser humano. Pero lo único que nos movemos somos nosotros. O estamos bajo nuestra propia voluntad, bajo el juicio de Dios, o nos arrepentimos y cambiamos a una posición de ser enemigos a ser hijos de Dios. ¿Está Dios en lo correcto al castigarnos si no nos arrepentimos? Pero también Dios está, o muestra su bondad, mejor dicho, para con nosotros si Él nos perdona. Pero ambos lados, de alguna manera, es bueno porque procede de Dios. Dios muestra para su propia gloria el perdón para una humanidad que no merecía el perdón. Pero también Dios muestra su justicia para una humanidad que sí merecía la condenación. Pero ambos Dios es bueno. Dice ahí Jeremías, y con este texto cierro, Jeremías 18 del 7 al 10. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos,
para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado. Fíjate nada más, que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. El carácter de Dios no es bipolar. No es de que, hoy amaneció de malas y hoy sí nos va a castigar. No, hoy amaneció de buenas y hoy sí nos va a perdonar. No, Él no va a dejar pasar por inocente al culpable y le va a dar el pago debido a la transgresión que hagamos. Pero también Dios muestra su bondad. Si así como el rey de Nínive y el pueblo, procedemos al arrepentimiento. Y vemos la bondad de Dios permeado en el texto y en el libro de Jonás. Esa misma bondad que te recogió el día que te convertiste, es la misma bondad que sigue esperando por ti, que está ahí y quiere tomar tu corazón, quiere tomar tu vida. Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, que las experiencias pasadas nos hayan servido para no volver a equivocarnos, para no volver a desobedecer al Señor. Hermanos, es de sabios volvernos a Dios. Es de sabios retomar el camino. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ahí en tu corazón Dios quiere hablar a tu vida, ministrarte. No dejes pasar la oportunidad en esta noche de que salgas con una vida restaurada. Si es verdad que la has hecho mal, lo hemos hecho mal. Si es verdad que nos hemos contaminado, hemos caído muy profundo, pero Dios quiere perdonarte. Hay perdón en la sangre de Jesucristo. Hay perdón en el sacrificio de Cristo. Dios quiere restaurar tu vida, limpiarte, lavarte, darte otra oportunidad más. Pero hermanos, son 10, 20. Mientras haya vida y tu corazón lata y respires, deja que Dios restaure tu vida. Deja que Dios te levante las veces que sean necesarias. Apártate de aquello que sabes que deshonra a Dios. Haz la voluntad del Señor. Vuélvete a tu Dios. Vuélvete al Señor. Dios quiere restaurar tu vida y para muchos también restaurarlos al ministerio. Que no la hayas hecho bien. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Pero deja que Dios limpie tus vestiduras. Deja que Dios limpie tu corazón. Deja que Dios sane tu vida. Ahí en tu corazón dile, Señor, límpiame, perdóname. No la he hecho muy bien, Señor. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón, limpia mis manos, limpia mis vestidos, mis vestiduras, Señor. Limpia mi corazón, Padre. Si tienes a bien usar mi vida otra vez, úsala, Señor. Aquí está. Aquí estamos, Señor. Si tienes a bien usar esta iglesia, úsala, Señor. Aquí estamos. Estamos dispuestos, Señor. Danos la gracia para hacerlo, Padre. Danos la gracia para cumplir lo que hay en nuestro corazón. Porque reconocemos, Señor, que aún para eso te necesitamos. Necesitamos de tu gracia
que nos capacita, que nos llena, que nos faculta, que nos habilita para hacer las cosas. Limpia nuestro corazón, Señor, nuestras vidas. Limpia todo lo que hay en nuestro ser. Sí, Señor. Estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurar